En México tenemos también este tipo de sandeces en el Palacio Nacional, que va en contra del cambio climático, porque al de decir que las energías renovables no son buenas y que provocan los apagones, como la mentira de Bartlett, para justificar el apagón con su documento falso, es lo que también cree el presidente aquí en México. Por eso es muy parecido a Trump, eso y muchas cosas más. Es muy probable que en México pase algo similar a lo que está sucediendo en Estados Unidos en las elecciones de junio de este año. Y también es posible que eso pase cuando termine los 6 años del que es el sexenio del gobierno actual, dentro de 4 años. Es muy posible que el presidente diga que hay un fraude electoral, como lo que ahorita está haciendo Trump, que si todavía tiene seguidores que crean en las palabras del presidente López Obrador, si se le ocurre decir algún discurso como lo que hizo Trump y sus seguidores van y atacan, van a atacar que a la oposición, van a atacar a los neoliberales, van a atacar, México atacará a México. Eso es lo que se espera que pase porque México es un espejo de Estados Unidos. México está haciendo lo mismo que hace Estados Unidos, sobre todo lo que hace Trump. Pero ahora como ya no va a estar Trump, como va a estar Biden, vamos a ver cómo lo va a traer Biden a López Obrador para que cumpla el tratado, el TECMEX. Vamos a ver si lo cumple. Porque no lo ha cumplido hasta ahora. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, Donald Trump, no lo ha cumplido. Pero ahora que va a estar un nuevo presidente, tiene que cumplir a pie de la letra. Y eso es en pro de las energías renovables. O va a haber sanción, pero lo malo es de que esa sanción no lo va a pagar el gobierno, lo va a pagar el mexicano con sus impuestos. Y van a poner más impuestos en México, como ya lo han hecho. Los que vendíamos en Mercado Libre, tenemos que pagar impuestos sobre impuestos sobre impuestos sobre impuesto. Y eso es ilegal, y lo está haciendo México. Y no es una mentira ni exageración lo que digo. Se paga una comisión a la plataforma por venta, se paga otra comisión al SAT, más otra comisión que suma el 39% de comisiones solamente al SAT, si no te registras o te pones lo que es tu RFC dentro de una cuenta de Mercado Libre. 39% más el 15% de lo que es una venta en Mercado Libre por comisión de esa página, ¿cuánto te da de ganancia por una venta en Mercado Libre? La mayoría se va para el país. Y aún así, ¿le siguen creyendo al presidente actual? Y ahora sí nos estamos refiriendo a México. Es preocupante que haya gente que todavía crea en López Obrador, ya que él miente más de 40,000 mentiras en sus innecesarias mañaneras, que solamente es para atarantar a la gente que lo ve. Andrés Manuel López Obrador repite a menudo que ni él ni su gobierno censuran a los medios, y que en todo caso prefiere que sea la prensa la que ajuste a la prensa. Textualmente dice: yo siento que no debo de haber nada que regule al ejército el ejercicio del periodismo y de la comunicación. Es lo que dijo. Por ejemplo, el 29 de abril del 2020 en la mañanera: soy partidario de lo que decidan los liberales. La prensa se regula con la prensa y ahora tenemos la ventaja de contar con las redes sociales. Es lo que mencionó. ¿Y ha cumplido el presidente su promesa de no regular el periodismo, de no censurar, de dejar que sea la propia prensa la que al debatir encuentre el cauce adecuado? No. Para contestar esta interrogante es necesario antes despejar el tema de las mañaneras. Desde la transición, el presidente advirtió que haría uso de lo que él llama su derecho de réplica. Adelantó que no dejaría de responder lo que se le dijera sobre él o su gobierno, y lo que hace sobre todo en esas sesiones diarias a las que presume como un novedoso ejercicio de comunicación circular. En términos generales, las mañaneras son largas peroratas presidenciales con patiños cada vez más histriónicos. Se hacen llamar conferencias de prensa, pero no lo son, salvo algunas excepciones. Los periodistas profesionales escasean en ese lugar, y el peso de estos en las sesiones es marginal, y el mandatario usa ese foro para todo tipo de anuncios, para propaganda, para la promoción de sus movimientos, la denotación de opositores e incluso para insultar y burlarse de medios y periodistas. Ahí empieza a quebrantarse la promesa del presidente de que la prensa sea la que regule a la prensa.
porque con esos nuevos liberales, es un decir, parte de la prensa recibe ayuda del régimen. No es un principio negativo que las mañaneras se transmitan por canales de Estado. Es medio bananero eso de que si habla el presidente hay que ponerlo al aire. Pero el verdadero problema no es ahí, sino en lo que López Obrador ha convertido las mañaneras, en un espacio no del presidente de todos los mexicanos, sino en el foro para tratar de imponer a todo el país un movimiento político, intento en el que ya lo mencionamos anteriormente, no se titubea al estigmatizar sin derecho de réplica a los medios críticos. Entonces, más que prensa regulando a prensa, tenemos a un presidente capturando instancias públicas para contrarrestar información independiente. Además, el presidente cree que la prensa le ataca muchísimo, como diciendo que es el más atacado de la historia, y eso es mentira. Ha habido otros gobernantes que han sido juzgados o criticados mucho más que él. Él más tiene un par de años y ya se está quejando. Desde esto se quejó desde el primer año. No es el más atacado. Por eso quizás ahora venimos a descubrir que su gobierno ha incorporado a la nómina de medios públicos como el Canal 11 a partidarios suyos. La regulación de la prensa se hace entonces pagando con recursos públicos a opinadores morenistas y de criterio discrecional a la hora de asignar publicidad oficial, que son las fake news del Palacio Nacional. Un viejo reclamo de la izquierda, desdeñado por esta administración de izquierda, ni hablamos. Atacar desde el poder a la prensa, que incluye financiar a dar plazas gubernamentales en diversas dependencias a opinadores morenistas con nula experiencia en labores burocráticas, no tiene nada que ver con ideas liberales. Eso es priismo. Presidente de México actualmente, López Obrador, es un priista. Es lo que vimos con Peña Nieto, es lo que vimos con todos los priistas que han sido gobernantes, que han sido presidentes en México. Morena es un PRI. Y del más repustre de cuantos económicos. El régimen que presume que no llama a directivos de medios para quejarse de las críticas, financia en cambio a incondicionales para festejar mediáticamente las carcajadas del presidente o para que atajen a sus críticos. Tampoco eso cumplió AMLO mediante plazas a dinero público. Trata de manipular los debates en la prensa y las redes sociales, ridiculizando a todo lo que lo ataque a él. A mí me invitaron a la mañanera desde el año pasado, todo por lo que hicimos el 6 de enero del 2020, que fue dar regalos a los niños en Tetela del Volcán. A partir de ahí, un periodista me preguntó si podía darme una entrevista a mí. Días después, como un par de semanas después, acepté, me entrevistó y él me ofreció, después de la entrevista, preguntando sobre los equipos sísmicos, por qué fuimos a Tetela del Volcán, lo que hicimos de regalarle juguetes a los niños. Me invitó, me dijo, cuando quieras puedes ir a una mañanera. Tengo y tuve y sigo teniendo la puerta abierta a estar en la mañanera, pero no voy a estar enfrente de una persona que es mitómana, que tiene diagnósticos mentales, en este caso como lo que hablamos de ayer de Hugo López-Gatell, también lo tiene el presidente, y otras 6 o 7 patologías disociativas que tiene el presidente. Alguien que no acepta crítica, que no es humilde, que no es de pueblo para el pueblo. No voy a perder el tiempo de andarle diciendo coherentemente las cosas cuando incoherentemente me va a dar las respuestas. Lo digo porque creo que después de eso alguien dejó un comentario en algún video el año pasado diciendo que por qué no iba a decirle al presidente, porque no vale la pena hablar con un mentiroso. El poder corrompe y aquí está el ejemplo. Esto es el presidente de México y es muy parecido a lo que hizo y está haciendo Donald Trump. Así que México debemos de prepararnos y debemos estar precavidos por lo que sucede aquí en el país, porque va a ser muy parecido a lo que vimos con Donald Trump ya en sus últimos días, cuando el presidente crea que está en sus últimos días, y me refiero al de México, ya sea en las elecciones de este año o en las de los próximos 4 años para un nuevo presidente, porque él no va a aceptar que va a perder. Él no va a aceptar, incluso cuando sale la votación de destitución,
del presidente, también para López Obrador, no va a aceptar los resultados si son negativos para él. Por eso tengan cuidado de quién votan. Y deberían de hacerlo obligatorio tener un examen psicológico para todos los que entran como gobernantes, ya sea de presidentes o de diputados o senadores en el caso de México, para que sean capaces, tengan la capacidad mental, no solamente porque votaron por ellos, porque cualquiera puede mentir con palabras, pero no puede demostrar sus verdades con hechos. Y si ya engañaron a México con este presidente que tenemos, no debemos hacer que eso pase después de esto, después de él. Pero va a ser muy difícil porque entonces México ya no le va a creer a nadie. Si de por sí ahorita ya nadie le cree a ningún partido político. Y aquí en el canal no apoyamos a ninguno. Hemos visto que todos son iguales. Aquí nada más damos la información. Pero la única forma de quitarles ese trastorno psicológico, ese desorden disociativo, esa es una enfermedad mental. Lo de la soberbia, del poder de creerse superior a todos y no admitir ningún error que tiene López-Gatell y que tiene López Obrador. Podemos quitarles esa enfermedad quitándoles el poder. Solamente eso les digo. La única forma de hacerlo es no votar por Morena en nada. En nada que tenga que ver con el gobierno actual. Para curarlos de su enfermedad. Y todo eso depende de nosotros.